Muy buenos días, les habla su profesor Álvaro David Monterrosa Ríos y hoy veremos un video para explicar el capítulo 1 del texto de George Vasala llamado La evolución de la tecnología. Específicamente el capítulo 1 trata de tres conceptos claves: diversidad, necesidad y evolución. La primera sección habla precisamente de la diversidad y toma una analogía cercana a nosotros, es los seres vivos. Existe una enorme diversidad de seres vivos. Por lo tanto, son susceptibles de estudiar a través de modelos evolutivos, como el modelo de Charles Darwin. Si vemos el mundo artificial, entonces encontramos una diversidad parecida a esto, ¿no? Y eso es clave para tratar de ver el número de patentes, el número de objetos no patentados, que es difícil cuantificar. Para ello nos trae un ejemplo con los martillos en el siglo XIX, la diversidad de martillos que habían en Birmingham, que aparece una gran ilustración en el texto para mostrar cómo una sola especie de martillo podría tener una enorme diversidad de formas. Entonces esto, imaginado a todo el mundo artificial, sería básicamente inmenso. En esa misma sección el texto explica un poco el papel de las metáforas, cómo las metáforas han servido, las metáforas, también las analogías han servido para poder establecer nuevas teorías y nuevos modelos para comprender el mundo. Por eso afirma que las metáforas y las analogías están en el núcleo del pensamiento. Esto lo hace para explicar por qué podemos utilizar metafóricamente el modelo para los seres vivos aplicados a los objetos artificiales y de esa manera explicar la diversidad y el cambio de estas entidades artificiales. La segunda sección habla sobre el concepto de necesidad y va directamente a una fábula, una conocida, la fábula de Esopo, la fábula del cuervo que aparece, como el cuervo no es capaz de alcanzar el agua que hay en unos recipientes profundos y a través supuestamente del ingenio, el cuervo empieza a llenar con piedras para que pueda subir el nivel del agua y así poder beber y saciar su sed. Esto parecería en principio tener mucho sentido, debido a que el ingenio técnico humano debería estar motivado por las necesidades, pero contraintuitivamente a lo que piensa en sentido común, como se piensa comúnmente, George Vasala nos va a sugerir que no. La necesidad no es la madre del ingenio y va a explicar por qué. Para él, la necesidad es una cuestión que sucede después de la invención y es algo que en principio parece algo difícil de comprender, pero si lo vemos en la práctica sucede así. Concretamente da el ejemplo de los vehículos motorizados, es decir, los coches que tenían motores autónomos, por eso se llamaba automóvil. Dice que los automóviles surgieron como una necesidad cuando ya existía el transporte motorizado. Entonces es la implementación de una invención, cuando esa invención es adoptada por un número considerable por la sociedad en general, ya pasa a ser una necesidad. Para el mundo contemporáneo podemos poner el ejemplo de los smartphones, de los teléfonos celulares inteligentes. En principio eran un lujo, básicamente muy pocas personas lo tenían, no era completamente necesario tener todas las funciones que tiene un smartphone, pero al ser adoptado, entonces muchas prácticas cambiaron y comenzó a hacerse básicamente una necesidad. Hoy en día los smartphones son una necesidad para estudiar, para trabajar, para la vida cotidiana, para podernos mantener en comunicación y tener acceso permanente a Internet y a la información en él. En conclusión, para George Vasala la necesidad no es la madre del ingenio, sino que la necesidad surge en un nicho en el cual una invención transforma el horizonte de posibilidades y se convierte después de esa invención en una necesidad. Pero en principio, la necesidad de algo no es lo que motiva principalmente la invención técnica. Nos pone el ejemplo de la rueda. Y él dice, el ejemplo de la rueda se puede buscar de la siguiente manera, porque la rueda de cierta forma es una gran invención en el mundo occidental, es decir, en el mundo dominado por los europeos. Dice que el origen de la rueda debe buscarse no en la inspiración en la naturaleza, sino en el mundo mismo artificial. Además que los primeros vehículos con ruedas tenían un carácter con fines no prácticos, como fines rituales religiosos o ceremoniales. Incluso se podía considerar un juguete entre varias civilizaciones. Por eso propone tres ideas sobre la rueda. Primera, que los vehículos
con ruedas no se inventaron necesariamente para el transporte. Lo segundo es que la civilización occidental está centrada en la rueda. La civilización descendiente de los europeos sí es fundamental la rueda. Y otra tercera idea es que la rueda no es una invención mecánica singular o útil para todo mundo, para toda época. Eso de la necesidad fundamental es una cuestión relativa. Justamente con eso conecta la idea de las necesidades fundamentales. De hecho, es la siguiente sección del texto. En cierta manera dice que la necesidad no es algo que la naturaleza impone, sino una categoría conceptual creada por elección cultural. Lo dice literalmente así en la página 26. La necesidad biológica determina simplemente lo que es imposible, no lo que es posible. Es decir, todas las restricciones que nos impone la naturaleza son cuestiones de límite, pero de ahí en adelante hay un margen inmenso para la invención técnica no asociada con la supervivencia. Sobre este tema hace una cita de José Ortega y Gasset, quien en su texto Meditación de la Técnica menciona esto en la década de 1930. Ya estaba escribiendo sobre este tema de por qué la supervivencia o las necesidades biológicas no explican el conjunto de objetos de invenciones técnicas en toda la historia cultural de los diferentes grupos humanos. Por eso dice que cultivamos la tecnología para satisfacer necesidades percibidas y no el conjunto de necesidades dictadas por la naturaleza. En otra sección del texto vamos a hablar sobre las analogías orgánico-mecánicas. Aquí nos muestra, por ejemplo, una cita de Samuel Butler, que pues básicamente es el autor del texto Erewhon, Nowhere, al revés en inglés, en ningún lugar, que muestra precisamente una cita que quiero leer literalmente sobre cómo evolucionan las máquinas. Como las máquinas son más potentes, precisas, seguras y versátiles que los humanos, y como las máquinas cambian rápidamente ante nuestros ojos, los humanos no pueden evitar pasar a un segundo plano en un mundo dominado por la tecnología. Sin embargo, esto lo lleva con más detalle más adelante. Lo que intenta en principio defender George Vasalla es una idea de continuidad, es decir, el cambio técnico de los objetos, cómo cambian los objetos y las máquinas, no es algo de una historia de genios. Para ello recurre a varios autores del pasado para que ya en su momento estaban tratando de explicar esto que está defendiendo George Vasalla. Uno de ellos es Augustus Pitt Rivers. Él decía que el cambio tecnológico no se conseguía mediante una serie de grandes saltos no relacionados hacia adelante, de unos pocos héroes, de unos pocos inventores heroicos, como se suele decir. Más bien que un artefacto era una modificación basada en su predecesor. Y digamos que de cierta manera todo artefacto podía disponer de una secuencia y que podíamos llegar así a el origen de los primeros artefactos. En este sentido, estos autores que sigue George Vasalla están a favor de un cambio acumulativo, es decir, no hay una disrupción completa o las disrupciones son parciales y siempre hay una conexión con las invenciones anteriores. Aquí en el texto cita particularmente a tres autores que ya mencionaban eso con anterioridad a él, entre ellos a William Osborne, a Gil Phelan y a Abbott Usher. Propusieron teorías del cambio tecnológico basadas en el darwinismo. Particularmente Usher diferenció de los anteriores por el papel del inventor, porque para Usher la invención o el acto de intuición que llama allí sí es fundamental para justamente proponer las variaciones necesarias en las invenciones técnicas. En concreto voy a leer lo que dice o lo que retoma George Vasalla previamente para establecer su teoría del cambio técnico. Dice así: Butler, Pitt Rivers, Gil Phelan, Osborne y Usher subrayaban la acumulación temporal de pequeñas variaciones que finalmente desembocaban en nuevos artefactos. Usher, introduciendo los actos de intuición en el proceso intuitivo, llamó la atención hacia el papel de la creatividad individual, pero consiguió convenciendo de que los principales inventos resultaban de la síntesis acumulativa de una serie de inventos menores. En la teoría acumulativa de la invención, el cambio es lento e inevitable y queda muy poco espacio para las innovaciones radicales de individuos dotados. Y aquí es donde dice George Vasalla lo propio.
Mi teoría de la evolución tecnológica reconoce los cambios mayores, a menudo asociados a inventores individuales, así como los cambios menores realizados a lo largo de un periodo considerable. Por ello, acepto los periodos de rápido cambio tecnológico y las épocas de estabilidad relativa. Entonces, en concreto, lo que nos propone George Vasalla es una teoría del cambio técnico, donde hay cierta continuidad, a veces continuidades rápidas, a veces lentas, hay cambios rápidos y lentos, pero está basada en 4 conceptos. Los conceptos son diversidad, continuidad, novedad y selección. Es decir, básicamente está proponiendo una teoría evolutiva del cambio técnico que explicaremos en la siguiente lectura y la siguiente clase. Para ello hay que alejarnos de las visiones, digamos, equivocadas de la evolución darwiniana, hay que comprenderla bien como un proceso de variación-selección. Muchas gracias por ver el video. Como siempre les digo, es necesario que lean el documento y comprendan los detalles de hacia dónde se dirige este capítulo y cuál es el propósito de esto. Nos vemos en la siguiente clase y en el siguiente video.